Bueno, lo prometido es deuda, así que buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a la hora que estén escuchando esto. Ya desde hace mucho tiempo les venía comentando que íbamos a hacer este video de VIH, pero la verdad es que no sabía muy bien cómo enfocarlo, porque VIH es un mundo aparte. De hecho, también yo creo que da para una subespecialidad la infectología, porque es demasiado amplio. El paciente viviendo con VIH es complejo, el virus es complejo, y entenderlo todo e integrarlo es muy complejo. Pero bueno, vamos allá con ello. Pues hoy día vamos a hablar del virus de la inmunodeficiencia humana, mejor conocido como VIH, y vamos a hablar de sus aspectos epidemiológicos, las bases moleculares, el enfrentamiento clínico y terapéutico. Nuevamente recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, al correo, y este video va a ser subido al canal de YouTube y son libres de compartirlos con quienes ustedes quieran. Entonces, lo primero es que Infectología Chile recomienda preparar su café antes de ver esta presentación, con un grado de recomendación fuerte a favor, porque es una presentación un poco densa, porque como les comentaba, es súper difícil tratar de resumir de manera eh, explícita y con lo más importante esta enfermedad o la enfermedad provocada por este virus. Por lo tanto, vamos a hacer una pausa entre medios y lo que vamos a ver va a ser, en primer lugar, un poco de la epidemiología mundial del VIH, un poco de la epidemiología chilena. Luego nos vamos a ir directamente a lo que es la virología, la estructura, el genoma y las proteínas del virus, que son súper importantes para entender varias cosas. El ciclo de replicación, que yo creo que muchos lo conocen, pero hay ciertos aspectos importantes que hay que considerar. La historia natural de la enfermedad, que me parece crucial, porque hay algunos conceptos que estoy seguro que son un poco desconocidos y que sería importante que los conociéramos. Luego nos vamos a ir allá con el diagnóstico, qué métodos existen para hacer el diagnóstico, para hacer tanto el diagnóstico como tamizaje, así como la confirmación y con ello la etapificación de la enfermedad. Y luego el manejo. En el manejo vamos a hablar sobre los fármacos antirretrovirales disponibles, con qué iniciar la terapia, que es todo un desafío, algunas consideraciones especiales, cómo vamos a hacer el seguimiento del paciente. Y vamos a hablar de un tema que no se toca mucho, que es la resistencia a la terapia antirretroviral. Así como las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos, bueno, los virus se hacen resistentes a los antivirales. Vamos a ir luego ya finalizando con infecciones oportunistas, las más clásicas, las que se pueden ver en los servicios de urgencia, como la neumonía por neumocitis girovesi, las candidiasis, criptococosis, infección por citomegalo, sarcoma de Kaposi, toxoplasma y Mycobacterium avium complex. No quise tocar el tema tuberculosis y VIH porque es muy complejo fisiopatológicamente, por lo tanto vamos a dejarlo un poco fuera esta vez. Y finalmente, algunas palabras, unas breves palabras sobre el camino hacia la curación, en que estamos actualmente y cómo vamos con ello. Entonces, para comenzar, antes de hablar de la epidemiología, tenemos que preguntarnos, y bueno, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? O sea, ¿por qué, la típica pregunta, ¿por qué no hay, la típica pregunta que se hace la gente en general, ¿por qué no hay cura para el VIH? ¿Por qué estamos todavía, año 2021, tratando el VIH con antirretrovirales, monitorizando a los pacientes, etcétera? Bueno, hitos históricos que sí o sí debemos saber es que el primer caso de VIH, sin saber que la urgente causal era el VIH, fue en 1959. Pero no fue hasta 1983 que se descubrió que el agente causal del síndrome de inmunodeficiencia adquirida era el virus del VIH. Esto mereció un Nobel. Luego, el año 85 se empezó a hacer el screening en donantes de sangre. Esto es súper importante.
porque antes del año 85 personas que han recibido donaciones pueden haberse contagiado y hay casos en Chile. Luego ya hacia el año 93 nos vamos acercando un poco más a lo que es la biología molecular y ya se estaban midiendo niveles de carga viral para predecir pronóstico de la enfermedad. Acá, el año 96, se comenzó a hablar de la triterapia y se habló mucho sobre el correceptor CCR5 y un fármaco bastante controversial que hoy en día no se utiliza mucho, pero llamó mucho la atención por su mecanismo de acción, que es el maraviroc, que es un inhibidor del correceptor CCR5. Luego, dentro de esto, el año 95, perdón, se describió la latencia del VIH que se integraba al genoma y todo lo demás. Y ya, bueno, vinieron todos los estudios, ¿cierto? El año 2009 se comenzó ya a trabajar en vacunas, se curó pacientes con VIH mediante trasplantes de células madre, pero eran pacientes bien seleccionados, eran pacientes generalmente con leucemia, a los cuales se les inmunosuprimía totalmente y se les trasplantaba un sistema hematopoyético completamente nuevo, por lo tanto quedaban libres de infección, pero igual quedaban con antirretrovirales un tiempo. Es un protocolo bastante complejo. Y el 2010 se comenzó a hablar y a masificar el tema de la profilaxis preexposición. Esto ha sido un poco la dinámica de la historia de los eventos significativos que han ocurrido en el VIH. Entonces, vamos a hablar sobre la epidemiología del año 2018. ¿Por qué no al 2021? La verdad es que en lo personal me ha costado mucho encontrar datos epidemiológicos confiables. He buscado en ONUCIDA, en todos, y para Chile no hay datos todavía concretos que puedan aparecer, de los cuales pueda obtener información. Bueno, al año 2018, a nivel mundial estamos hablando, 37,9 millones de personas vivían con VIH y se estimaba que había 1,7 millones de nuevas infecciones al año. Y muertes por síndrome de inmunodeficiencia adquirida se estimaba unas 770.000, lo cual es bastante. Pero, sin embargo, si bien el número de personas viviendo con VIH ha aumentado, las nuevas infecciones han disminuido y las muertes por síndrome de inmunodeficiencia adquirida también han disminuido. Esta es un poco la tendencia, el número estimado de VIH tanto en niños como en adultos, acá no distingue. Y bueno, la línea azul es el número estimado y lo que está en celeste, ¿cierto? Alrededor es el intervalo de confianza. Vemos que existe una tendencia hacia el aumento de la prevalencia de personas viviendo con VIH, pero ha tendido a no subir exponencialmente, sino un aumento progresivo más lento. Y esto estamos hablando de prevalencia, o sea, hacemos un corte transversal, ¿cierto? En el sentido de un estudio transversal y vemos cuántas personas viven con VIH, o acá en este caso fue un seguimiento entre 1990 y 2018, cuántas personas viven con VIH. Y aquellos que han contraído la infección, estaríamos hablando de incidencia, vemos que hay una disminución marcada hacia el año 2018, lo cual es bastante bueno y tiene que ver mucho con las campañas que se han hecho, eh, la mayor concientización y la menor estigmatización de la enfermedad. Antiguamente todos sabemos que hablar de VIH o decir como, ¿sabes qué? Yo tengo VIH o tengo un amigo que vive con VIH, y que eso es lo otro, o sea, la nomenclatura, el cómo nosotros nos referimos a las personas, muchas veces y de manera muy despectiva, se trataba a las personas como de sidosos, enfermos, de todo. Hoy día el término más correcto es persona viviendo con VIH, y ese es el término que vamos a utilizar durante toda la presentación. Entonces, acá datos importantes que yo creo que me parece que son relevantes, estamos hablando del año 2018, que, que ocurren 5.000 nuevas infecciones por VIH todos los días, por lo tanto no es un número menor.
El 61% de estas infecciones se producen en África subsahariana, o sea, en el África más pobre socioeconómicamente, donde la educación en salud es menor, la promoción en salud es menor, por lo tanto, es esperable que exista una mayor incidencia. Y alrededor de 500 infecciones se producen en niños menores de 15 años. Por lo tanto, acá es responsabilidad de todos hacer todas las medidas posibles y tratar de cumplir con algo que no puse acá, que es muy importante, con los estándares 90-90-90 de la OMS que nos propone. Entonces, si lo miramos como un mapa a nivel mundial se estima que 37,9 millones de personas viven con VIH el año 2018 y en América Latina son 1,9 millones de personas. Este número probablemente ha cambiado el año 2021. Y si lo vemos por separado, bueno, tenemos lo mismo, ¿cierto? Y vemos que la mayor cantidad de infecciones de tanto adultos y niños que viven con VIH se concentra en África Oriental y Meridional. Y en el caso de América Latina tenemos 1,9 millones de personas viviendo con VIH y adultos y niños que han contraído la infección, hablando un poco de incidencia, estamos hablando de 100.000 personas al año. ¿Qué ha pasado en Latinoamérica respecto a los contagios de VIH? Lamentablemente, si nos damos cuenta, hacia acá estamos en números negativos y hacia acá en números positivos. Chile ha aumentado la incidencia de la infección por VIH. Y esto no solamente lo dicen las cifras, que esta tendencia se ha tendido, valga la redundancia, a mantener, sino que nosotros clínicamente o en la experiencia, en el diario vivir, en los hospitales, lo vemos. Vemos que llegan muchos pacientes con diagnóstico reciente, pacientes que no sabían que vivían con VIH o primoinfecciones, síndrome retrovirales agudos, y cualitativamente sentimos que existe una tendencia hacia el aumento de los casos, que es lo que les muestro acá. Chile lamentablemente va líder en aumento de la incidencia en VIH en cuanto a lo que se refiere a cambios porcentuales. Entonces, ¿qué está pasando en Chile? Nuevamente recalco al año 2018. Entre el periodo del 2010 y el 2017 ocurrió un aumento del 37% de los casos. Y la mayoría de estos casos fueron en personas de entre 20 a 29 años. Y solamente un 55% de los infectados sabían que estaban infectados y están en tratamiento, lo cual no va y no alcanza el objetivo del 90% de las personas, porque los 390 de la OMS, que tanto se habla, es que el 90% de las personas que viven con VIH saben que viven con VIH, el 90% de las personas que viven con VIH están en tratamiento y el otro 90 en este momento no lo recuerdo, pero son tres pilares que se deben cumplir para la erradicación del VIH. Y bueno, la mortalidad también aumentó de un 2,3 a un 2,9, lo cual está muy lejos de la meta sanitaria, que era una mortalidad, una tasa de 1,2 por cada 100.000. En cuanto a la población infectada, este estudio fue hecho de todas las edades, entre el año 2000 y el 2017. Se ve la tendencia en aumento en el número de personas y en todos los grupos de edad, la población infectada, si lo calculamos, fue de 67.000 personas. Eh, y ha ocurrido entre este periodo de tiempo un aumento del 37% de personas viviendo con VIH. ¿Qué pasa sobre la incidencia, es decir, el número de casos nuevos? Se estima que al año 2017 el número de casos nuevos en hombres es de 4.000 casos nuevos y en mujeres es de 1.700 casos nuevos al año. Luego vamos a hablar de los factores de riesgo y por qué se produce este fenómeno. Pero ahora vamos ya un poco a lo que nos convoca, a lo de lleno y a lo que nos apasiona, que es la infectología y la microbiología clínica. ¿Qué es el VIH?
que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Estas imágenes muy bonitas que tenemos acá. Bueno, es un retrovirus. ¿Y a qué nos referimos con que sea un retrovirus? Que es un virus de ARN que es capaz de, mediante una enzima llamada transcriptasa reversa, transformar su material genético a ADN, que posteriormente se integrará en el genoma. Pertenece al grupo 6 de Baltimore, tiene morfología esférica, este virus tiene envoltura, mide entre 80 y 100 nanómetros, corresponde a la familia Retroviridae y al género Lentivirus. Y existen dos especies, VIH1 y VIH2, siendo por lejos la más común el VIH1. VIH2 es casi exclusivo de algunas zonas de África. Y aquí voy a hacer un comentario. Respecto a las diferencias como que quizás pudiesen marcar o ser importantes clínicamente, el VIH2 se caracteriza, a diferencia del VIH1, por tener un curso mucho más lento. La inmunosupresión o el deterioro de la inmunidad mediada por linfocitos TCD4 es más lento. Sin embargo, el VIH2 suele ser más resistente a los antirretrovirales. Y bueno, ¿qué tenemos acá? La clasificación del VIH. Como les mencionaba, tenemos dos especies de VIH, VIH1 y VIH2. En el VIH1 tenemos tres grupos, el grupo M, el grupo O y el grupo N. Y dentro del grupo M tenemos subtipos de la A la K. En cuanto al VIH2, tenemos subtipos de la A la H. Los genomas de ambos virus, tanto VIH1 como VIH2, son divergentes en un 50% de las secuencias nucleotídicas. Es más, se dice que el VIH2 podría provenir o ser un símil del virus de la inmunodeficiencia simia. Entonces, es un poco distinto en cuanto a la genómica. Sin embargo, comparten las mismas vías de transmisión, pero pareciera ser que el VIH2 se transmite con menor eficacia. Y como les decía, el periodo entre la infección y la aparición de la enfermedad es mucho más largo. Sin embargo, el VIH2 es mucho más resistente a los antirretrovirales. Ahora, si vamos a hablar sobre el VIH, tenemos que conocer cómo es el virus. Este es el virus, más bien el virión. Cuando está inmaduro, se está ensamblando, ¿cierto? Y el virión maduro. ¿Qué estructuras tenemos que destacar acá? Primero, un core. Si vemos el virión maduro, tenemos el core que contiene a las nucleoproteínas, tenemos la envoltura nuclear, luego tenemos, bueno, la envoltura nuclear rodea el core, ¿cierto? Y está compuesta, perdón, la envoltura nuclear es esta, rodea el core y está compuesta por membrana celular. ¿Y qué encontramos en esta membrana celular que es importantísimo? A las glicoproteínas, que nos van a permitir la adhesión a la célula para facilitar la entrada viral a la célula. Proteínas importantes que debemos conocer. La glicoproteína 120 y glicoproteína 41, en la cuales vamos a hablar en detalle. Y en el genoma del VIH tenemos, lo siento, tenemos dos copias de ARN del genoma. Eso es importante. Entonces, si nos vamos al genoma del VIH, la verdad es que no es un genoma muy complejo. Cada una de estas líneas representa un marco de lectura y acá tenemos que diferenciar los genes en genes principales, otros genes y los long terminal repeats. El tamaño del genoma es de más o menos 9,8 kilobases. Entonces, el genoma del VIH, de partidas de ARN, eso tenemos que tenerlo claro. Y posee tres genes principales, que son los que les menciono acá, el GAG, POL y M. Además, posee otros genes más pequeños que están involucrados con distintas etapas de la replicación viral. Y el provirus, cuando está en su forma integrada, porque estamos hablando de que este genoma, una vez integrado al genoma de la célula, mide más o menos 9,8 kilobases. ¿Y quién,
Ahora pensemos, si este genoma está integrado o este genoma del virus está integrado al genoma de la célula normalmente, ¿cómo inicia la transcripción? Bueno, son estas regiones las que inician la transcripción de las proteínas propias del virus que van a permitir su síntesis, ¿cierto? Utilizando la maquinaria celular de la célula infectada y posteriormente el ensamblaje, ¿cierto? Y la liberación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y por qué? Perdón, tengo un problema aquí con el computador. Ya. Bueno, como les decía, el tema de las proteínas, eh, como sabemos de cualquier clase de biología molecular, todo gen codifica para una proteína. En este caso, las proteínas estructurales están en el gen GAG y en el gen EMP. ¿Por, ¿por qué decía que eran genes principales? Porque son los genes que son como mandatorios para que el virus pueda funcionar o ser funcional y provocar la infección. Entonces, GAG y M son proteínas estructurales que le van a dar la estructura al virus. POL es un gen que codifica para enzimas. Y tenemos otras proteínas reguladoras que están dentro de los marcos de lectura de estos genes que quedan clasificados como otros genes, proteínas reguladoras y funcionales accesorias. Y acá lo vemos mucho más claro en la proteómica, donde tenemos que los tres genes principales, GAG, POL y M, codifican para distintas proteínas. GAG codifica para un precursor, el P55, que posteriormente es escindido por una proteasa y genera cuatro proteínas, P6, P7, P24 y P17, de las cuales hay que destacar tres. P7, que forma la nucleocápside, P24, que forma la cápside, y P17, que forma el manto viral, que es esencial para la entrada del virus, que es lo que les mostraba donde están insertas las glicoproteínas. El GenPol, como les dije, codificada para enzimas. ¿Y qué enzimas? Hay tres enzimas que son cruciales en todo el ciclo de replicación del virus. La transcriptasa reversa, que nos va a permitir transformar el ARN a ADN, ¿cierto? La proteasa, que nos permite degradar, ¿cierto? Ciertas proteínas, y la integrasa, que va a ser quien permite la integración del ADN que ha sido generado mediante la acción de la transcriptasa reversa, la integrasa va a permitir la integración al genoma. Y cada uno, y esto lo vamos a ver más adelante, cada uno de estas enzimas es target farmacológico de antirretrovirales. Y en cuanto a la proteína M, acá están proteínas súper importantes. Tenemos el precursor, que es la glicoproteína 160, que luego una proteasa la escinde y genera dos proteínas que son básicas en la adhesión y la entrada del virus. Una es la glicoproteína 120, que es una proteína de superficie membrana, que es la primera que se va a unir al virus. Y posteriormente tenemos la glicoproteína 41, que es una proteína transmembrana que va a permitir que el virus pueda entrar a la célula. ¿Qué es lo que vemos acá? Tenemos, ¿cierto? Un virus con su glicoproteína. Esta triada que ven ustedes acá, bueno, acá se ve mucho mejor. Tenemos entonces, en estos palitos como amarillos que se ven, son la glicoproteína 41, pero antes tenemos la glicoproteína 120. Entonces, supongamos que esta parte, esta superficie, es un linfocito TCD4. ¿Qué va a pasar? Que va a venir el virus, se va a adherir a la célula y el asa B3 de la glicoproteína 120 va a entrar en contacto con el correceptor CD4 que va a facilitar la entrada mediante otro receptor que puede ser, perdón, CCR5 o CXCR4. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque acá uno habla del tropismo viral. ¿Qué es el tropismo viral? Es
el virus, por ejemplo, a qué receptor, entre comillas, le hace. Por ejemplo, si mis células, mis linfocitos TCD4, son o el virus tiene tropismo por el receptor CCR5, el paciente sería un excelente candidato a usar Maraviroc, a diferencia si el tropismo es XCR4. Sin embargo, muchas veces el tropismo es mixto. Pero bueno, en cuanto a lo que es la entrega y la replicación viral, una vez se une el receptor CD4, se une al correceptor, ¿cierto? Esta glicoproteína 120 se abre y permite la entrada de la glicoproteína 41, permitiendo la fusión de las membranas y posteriormente el paso del material genético del virus, que en este caso son el ARN viral, y todo el proceso que vamos a ver a continuación. Entonces, una vez el virus entra, mediante el proceso que ya vimos de entrada, se produce la desencapsidación, es decir, la cápside que tenía estas dos copias de ARN viral es liberada al citosol de la célula que está infectando y se libera el ARN viral. Y mediante la acción de la transcriptasa reversa se va a transformar a ADN. ¿Qué es lo que sucede? Que este ADN va a entrar al núcleo y mediante la acción de la enzima integrasa se va a integrar al ADN propio de la célula. Y como dijimos, los long terminal repeats van a iniciar la transcripción de este segmento que es propio del VIH, que está integrado en el genoma. Entonces se inicia la transcripción eh, de ADN a ARN mensajero para que posteriormente tengamos un ARN genómico que va a ser parte del genoma del virus y un ARN mensajero viral que va a formar parte de las proteínas tanto estructurales como proteínas reguladoras. Y luego todo esto se ensambla y el virión, perdón, es liberado, madura posteriormente hacia un virus maduro. Lo vamos a ver en esta imagen mucho más bonito de este paper del Nature, que en lo particular a mí me encantan las imágenes del Nature, las encuentro muy explicativas. Y como les decía, tenemos la fusión, acá además nos va diciendo qué fármacos, cuáles son los targets farmacológicos según la parte del ciclo de replicación del virus en la cual se encuentra. Entonces, tenemos la fusión. Existen inhibidores de la fusión. La verdad es que no aprendieron mucho en un momento. Existen, si mal no recuerdo, y corrígeme si me equivoco, existe un inhibidor de la fusión que era inyectable, pero la verdad es que hoy en día no se usa. Luego, una vez que el virus entra, o sea, a ver, primero me falta un paso muy importante, que es el tema de la unión del CD4 y al correceptor, que acá tenemos los inhibidores del correceptor CCR5 y CXR4, que les hablaba del Maraviroc, que era un inhibidor del correceptor CCR5. Bueno, si no logramos inhibir esto, el virus se fusiona y tenemos inhibidores de la fusión. Posteriormente, la transcriptasa reversa, que es la enzima que permite la transformación del ARN viral a ADN, es el principal target farmacológico de los antirretrovirales. Y en ese sentido, tenemos dos tipos de fármacos. Los inhibidores de la transcriptasa reversa análogos de nucleósidos y los inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos de nucleósidos, que van a impedir o detener la transcripción y evitar la transformación a DNA. Luego tenemos, si es que logra pasar esta etapa, ¿cierto? El virus o sea, forma su DNA, va a entrar al núcleo y se va a integrar al genoma. Y para ello tenemos una nueva, entre comillas, familia de fármacos que son los inhibidores de la integrasa, que la verdad es lo que más se está utilizando en conjunto con inhibidores de la transcriptasa reversa. Recientemente salió Dictegravir, que estuvo, me parece, en fase 3 un tiempo, y en 2018 aproximadamente se aprobó Dictegravir, que actualmente en Chile está disponible en su forma, la marca, que es la única marca que hay, que es Dictarvi, que viene en combinación con, si no me equivoco, tenofovir a la fenamida con ampicitabina.
Y ya luego, bueno, si logra integrarse el genoma, corresponderá lo normal de una célula, ¿cierto? La transcripción, la exportación nuclear y el ensamblaje del virus. Ahora, si volvemos a hacer este ciclo, nos daremos cuenta que hay fármacos que pueden inhibir la maduración viral y lo otro es el uso de inhibidores de la proteasa, que evitan que el virus logre formarse y en el fondo ensamblarse completamente. Ahora, la historia natural de la enfermedad. No es tan complejo, pero hay que entenderlo bien. ¿Qué pasa con la historia natural de la enfermedad? Tenemos que entender algo. Supongamos que esta es una línea de tiempo de una persona viviendo con VIH no tratada. Primero va a ocurrir el contagio y del contagio hacia la primoinfección, que es cuando el paciente debuta con un síndrome retroviral agudo, pasa un tiempo, el cual denominamos ventana clínica. No existe la ventana virológica, pues cuando el virus ingresa al organismo ya se está replicando. Por lo tanto, no hay ventana virológica, sino ventana clínica. Una vez cursa con la primoinfección, o puede bien no cursar con la primoinfección, el paciente va a cursar con una infección asintomática, caracterizada por un aumento de la carga viral y una disminución de los linfocitos TCD4 y un aumento de los linfocitos TCD8, se invierte el gradiente, ¿cierto? Y ya luego llega un punto donde tenemos tres posibilidades. El paciente cursa con una infección sintomática precoz, donde lo solemos detectar, o bien hay dos opciones que no son tan conocidas, que son los controladores de lead y los no progresores a largo plazo. ¿Cómo se define esto? Bueno, los no progresores a largo plazo son pacientes que como su nombre lo dice, se caracterizan por, primero, tener recuentos de linfocitos TCD4 normales por un periodo de al menos 13 años y con presencia de cargas virales, perdón, bajas sin el uso de terapia antirretroviral. Además, si nosotros hiciésemos, por ejemplo, un estudio anatomopatológico de los linfonodos, vamos a ver que la arquitectura está conservada. Y en general, eso es lo que vamos a observar en los no progresores a largo plazo. Y en los controladores de lead se caracterizan por tener recuentos de CD4 normales por un periodo de más de 13 años y tener cargas virales indetectables sin el uso de TARP. Estos pacientes están infectados por VIH, podríamos decir, entre comillas, que son resistentes a la infección, y de hecho hay mutaciones como la Delta 32, ¿cierto? Mutaciones en el HLA-B27 que pudiesen colaborar a que estos pacientes no, o sea, tengan el virus, pero no disminuyan su CD4 pese a estar sin terapia y mantienen cargas virales indetectables. Bueno, dejando estos casos excepcionales de lado, tenemos ya luego la infección sintomática, donde comienzan a aparecer los síntomas clásicos de la infección por VIH, que se clasifican en síntomas A, síntomas B y síntomas C, que los vamos a ver por separado. Y luego ya la infección avanzada con todas sus complicaciones que nos lleva a la etapa de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Las vías de transmisión, ¿cierto? Son tres principalmente: la vía sanguínea, la vía sexual y la transmisión vertical, que todos conocemos. Y dentro de los factores de riesgo, este paper también es del Nature, tenemos primero el tema en cuanto al aspecto de exposición parenteral. Transfusiones de sangre, se estima que son 9 de cada 10.000 contactos. Esto la verdad es que ha disminuido mucho desde que los laboratorios clínicos han implementado el tamizaje de VIH en sus hemoderivados. El uso o el compartir inyecciones, ¿cierto? Esto no sucede tanto en Chile, pero sí en Estados Unidos, donde comparten agujas para administrarse alguna droga.
En cuanto a las relaciones sexuales o a la exposición sexual sin el uso de preservativo, acá hay algo bien interesante y que muchas personas me han preguntado en repetidas ocasiones. ¿Qué sucede? Y esto también pasa, que hay un concepto que, que cambió y que es importante que lo conozcamos, que es el concepto de hombres que tienen sexo con hombres. El concepto de que ser homosexual es un factor de riesgo totalmente fuera, sino que es la acción, el hecho de que un hombre tenga sexo con hombre, estadísticamente se ve y se ha visto que tiene un mayor riesgo de contagio de VIH. Ahora, si la persona eh, es receptivo, lo que coloquialmente se conocería como pasivo durante una relación sexual anal, la probabilidad de infección es de 138 por cada 10.000 contactos, mientras que el insertivo por sexo anal, o lo que sería coloquialmente el activo, tendría una probabilidad de contagio de 11 por cada 10.000 contactos. Bueno, lo mismo implica para el tema vaginal y en el caso del sexo oral, la verdad es que la probabilidad es bastante baja. En cuanto a la transmisión vertical, el mayor momento de contagio o donde más se puede producir el contagio es durante el parto. Hace un momento les hablaba sobre el tema de cómo entraba el virus, los receptores, pero ¿qué pasa, por ejemplo, no sé, existe una relación sexual donde hay fluidos, ¿cierto? Y la persona infectada adquiere el virus y el virus entra por sus mucosas. Una vez el virus ingresa al organismo, ya sea por la sangre o por las mucosas, como virus, así libre, o bien dentro de células que están infectadas, eh, dado que el virus se inserta al genoma, el mecanismo de transmisión más común es el por células infectadas, porque es difícil tener virus libre en sangre, porque el virus se suele integrar al genoma. Entonces, la mayor eh, probabilidad es que el contagio se produzca por células que están infectadas por el virus. Entonces, ¿qué va a suceder? Esto acá es un linfonodo, esto acá es una célula dendrítica, que sabrán que son células presentadoras de antígenos, y esto acá es un linfocito TCE4 positivo. Entonces, una vez ingresa por las mucosas, el virus el VIH se va a unir al receptor de ese signo, que lo hemos visto en otras enfermedades como SARS-CoV-2, que tenemos un paper publicado también respecto a eso, que los invito a pasar a leerlo. Y de ese zinc va a llevar el virus hasta los linfonodos, donde va a presentarle el virus a los linfocitos TCD4 y va a producirse todo el proceso de attachment, ¿cierto? Y de fusión en la célula para posteriormente la entrada del material genético del virus. Entonces, el receptor de ese zinc juega un rol súper importante. Y esto ya podemos verlo desde 2 días de producir el contagio, ya es posible encontrar VIH en los linfonodos regionales. Y el por qué, por ejemplo, decir que el VIH es una enfermedad crónica que actualmente, entre comillas, no tiene cura, ya lo vamos a ver más adelante, y es porque cuando ingresa a estos linfonodos queda en latencia. Entonces, sacarlo de la latencia es muy difícil, por lo tanto siempre va a haber virus. Y ahora vamos al tema más clínico, que tiene que ver con los síntomas. Como les dije, existe una ventana clínica, no así virológica, donde corresponde aproximadamente a las primeras 12 semanas, donde se producen dos fenómenos importantes: un aumento muy elevado de la carga viral y una disminución significativa de los linfocitos TCD4. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente se infecta, los linfocitos TCD4 caen a medida la carga viral aumenta mucho.
Y es por eso que si yo, por ejemplo, tengo un paciente con un síndrome retroviral agudo, lo pesquiso, lo sospecho, le tomo exámenes, el VIH está reactivo y le tomo carga viral, voy a ver una carga viral elevadísima, muy, muy alta. Esos clásicos de las infecciones agudas, de las primoinfecciones. Posteriormente esto se estabiliza, eh, tanto la carga viral, o sea, la carga viral llega a un nadir, donde se estabiliza por un tiempo, que es la infección, entre comillas, asintomática, y ya luego, si esto no es tratado, comienza la etapa SIDA, donde comienza nuevamente a aumentar la carga viral, cuando ya los CD4 no son capaces de combatir la infección. Y además hay un descenso progresivo de los CD4 en sangre. ¿Qué pasa en el famoso síndrome retroviral agudo? El síndrome retroviral agudo es un síndrome clínico caracterizado por estas cuatro manifestaciones clínicas: fiebre, adenopatía, faringitis y exantema. Y ustedes me dirán, pero oye, esto es, no sé, un resfrío, o sea, puede ser cualquier cosa. Sí, es verdad, es un síndrome bastante inespecífico que incluso se describe como flu-like, o sea, parecido a influenza. Pero acá cosas que destacan, que nos pueden hacer sospechar que es un síndrome retroviral agudo. Primero, el antecedente epidemiológico. Preguntar siempre por los contactos, si el paciente tiene factores de riesgo, estar pendiente de eso para ver que no vaya a ser un debut de VIH. La fiebre está casi siempre presente. Adenopatías se describen como linfadenopatías generalizadas, faringitis y exantema. Yo en lo particular he visto muchos pacientes que consultan por exantema, fiebre y adenopatías. Esta triada, más que la faringitis, y se le solicita el test y suele salir reactivo para VIH. Además vamos a ver la presencia de linfocitos reactivos. Y se produce un desbalance entre los linfocitos TCD8 y los TCD4, porque los TCD8, que sabemos que son citotóxicos, intentan combatir la infección y van destruyendo los CD4 y se produce este desbalance. Entonces, pasamos a la etapa de infección asintomática, que es esta etapa donde se produce un nadir, ¿cierto? Se estabiliza la carga viral, pero los CD4 descienden de manera progresiva. Esto sí es que no hay tratamiento. Estamos hablando de la historia natural de la enfermedad. ¿Y qué sucede en la infección asintomática? La infección asintomática sucede en dos cosas. Uno, aumenta la carga viral de a poquito, 10 a 9 viriones por día, con una medida media del virión de 1,2 días, y por cada año va a disminuir 50 células por microlitro de recuento de CD4. La infección asintomática, como les dije, también teníamos estas dos posibilidades: que el paciente curse siendo no progresor a largo plazo, donde por un periodo de más de 13 años va a presentar cargas virales bajas, pero no indetectables, cargas virales bajas, sin el uso de terapia, con arquitectura histopatológica conservada de los linfonodos, con actividad citolítica CD8 aumentada. Y los controladores de elite, a diferencia de los no progresores, van a tener recuentos también normales por un periodo mayor a 13 años, pero tienen cargas virales indetectables, eh, sin el uso de terapia. Y ya luego pasamos a la infección sintomática precoz, que es este punto donde estamos entre la infección asintomática y la infección que nos pudiese llevar a una etapa SIDA, que luego la vamos a clasificar bien. Y cuando el recuento de linfocitos TCD4 cae por debajo de 500 células, comienzan a aparecer manifestaciones de infecciones oportunistas, donde se manifiestan los síntomas de categoría B. Ya vamos a ver los síntomas A, B y C. ¿Qué síntomas B me deberían hacer sospechar? No son los mismos síntomas B, ¿cierto?, que sospechamos en la TBC, las leucemias, los linfomas. Son síntomas categoría B del VIH. Por ejemplo, en hematosis vacilar, una candidiasis oral que dure más de un mes, una candidiasis vaginal que dure más de un mes, un síndrome febril de más de un mes, un síndrome diarreico, también la baja de peso, la leucoplasia vellosa en la lengua, un zóster, enfermedad por listeria. Estas cosas deben hacernos sospechar de una infección sistemática precoz de VIH siempre y cuando estemos en el contexto adecuado.
Y ya la infección avanzada y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, uno de los criterios es que se establece cuando el recuento de células es menor a 200 CD4 por microlitro. Y acá vamos a ver varias cosas características. La candidiasis esofágica, esto es una endoscopia digestiva alta, donde vemos el esófago con estas placas de cándida. No podemos decir que es Candida albicans, ojo, cándida, o podemos describirlo como placas blanquecinas sugerente de candidiasis, y candidiasis no solo esofágica, puede ser traqueal, pulmonar, etc. Esta tinción, que es muy bonita, que si no me equivoco es una tinción argéntica, es un Pneumocystis jirovesi. El Pneumocystis jirovesi, la neumonía por Pneumocystis jirovesi, que es un hongo, se suele presentar cuando existen recuentos menores de 200 células por microlitro. Vamos a también ver la infección por citomegalovirus, que se puede manifestar como una retinitis por citomegalovirus, una gastroenteritis por citomegalovirus, una gastroenterocolitis también, y de distintas formas. Coccidomicosis diseminada, ¿cierto? Podemos ya acá empezar a ver neoplasias hematológicas, toxoplasmosis cerebral, que es esto que vemos acá, ¿cierto? Donde tenemos una lesión de centro hipodenso que refuerza el anillo, y el sarcoma de Kaposi, que es producido por el virus herpes humano 8, cuyas lesiones son bien características. Es un color medio violáceo que suele presentarse, por ejemplo, en la cara, en la región del dorso de la nariz y en las piernas, en el muslo por la parte medial. Entonces, acá la carga viral es alta. Entonces, por ejemplo, ¿qué debemos sospechar? Dijimos que menor a 200 células hablamos de infección avanzada, pero también nosotros clasificamos o subclasificamos esto en menor a 50 células o mayor a 50 células. Cuando tenemos menor a 50 células, sospechamos de agentes menos virulentos, como el Leucocitillero besis, citomégalo y las micobacterias atípicas, Mycobacterium avium complex, etc. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En Chile actualmente el diagnóstico se hace inicialmente por tamizaje o screening, que se hace con ELISA. Dos posibilidades. ELISA, que es el inmunoensayo ligado enzima, ¿cierto? Para VIH1 y para VIH2, tanto IgM como IgG, solo ELISA, o ELISA más antígeno P24. ¿Qué significa esto? El ELISA IgM IgG me va a detectar anticuerpos. Acá el antígeno P24 forma parte del virus, por lo tanto yo podría eventualmente detectar el virus 20 días después del contagio o la exposición al virus, porque forma parte del virus. Si uno de estos test sale reactivo, debo hacer la confirmación según todo el protocolo del ISP y eh, los métodos eh, analíticos o los métodos de laboratorio que existen para poder confirmar. Tenemos principalmente el Western Blot para VIH-1-2, el inmunoensayo en línea y la PCR para VIH-1 y VIH-2. Siempre hay que testear ambos virus, aunque sepamos que la prevalencia de VIH-2 es bajísima en Latinoamérica, siempre hay que testear. Y esta imagen me gusta mucho porque va describiendo un poco la cronología de qué, eh, qué test me sirve más o qué test detecta en cada etapa de la enfermedad. Por ejemplo, los primeros días de la enfermedad, o sea, los primeros días de la infección, perdón, cuando el paciente recién se infecta, voy a detectar únicamente ARN viral, porque el virus se está replicando. No voy a detectar nada más. Entonces, si tomas una carga viral, podría salir positiva. Luego viene el antígeno P24, que forma parte del virus, y esto está presente en los kits de cuarta generación. Posteriormente al antígeno P24 viene la IgM, ¿cierto? Que es la inmunoglobulina de infección aguda, que están los kits de tercera generación, que vienen IgM e IgG. Y ya los kits de primera y segunda generación, que casi no se usan, solamente detectan IgG. Hoy día, casi en todos lados, si es que no es en todos lados directamente, se utilizan kits de cuarta generación de antígeno anticuerpo que detectan IgM, IgG y antígeno P24. Este es un protocolo español
donde nos habla de cómo seguir el flujo de trabajo ante un resultado positivo. Entonces, si tenemos un test de cuarta generación positivo, lo que tenemos que hacer es pedir una nueva muestra. De esta nueva muestra tenemos que aplicar dos técnicas, una de cuarta y una de tercera generación. Si ambas nos salen positivas, tenemos que confirmar con un Western blot. Y si nos sale el Western blot positivo, lo informamos como positivo. Ahora, si el de cuarta está positivo y el de tercera negativo, hay que hacer un Western blot también. Y ahí valorar según el resultado. Lo mismo hacia acá. Y esto es sumamente importante, la tipificación de la enfermedad. Por ejemplo, si yo estoy viendo a un paciente viviendo con VIH y estoy, no sé, viéndolo en piso y quiero ponerlo en la ficha, comúnmente todos sabemos que se pone, o se suele poner GES18. GES18 y los que más se emocionan le ponen ENTAR o sin TAR o de reciente diagnóstico, le ponen algún apellido. Pero la verdad es que el PBVI o la persona viviendo con VIH tiene etapas y uno lo tipifica según los síntomas y según el recuento de CD4. Bueno, para tipificar requerimos de recuento de CD4. Entonces, los que están marcados en rojo son los que son considerados etapa SIDA. Van a ser considerados etapa SIDA todos aquellos pacientes que tengan un recuento de células de CD4 menor a 200 o todos aquellos que tengan síntomas de clase C. ¿Y cuáles son estos síntomas? Bueno, primero los síntomas de clase A, que son la infección asintomática. Por lo tanto, un paciente asintomático con más de 500 células, podríamos decir que está en una etapa A1. El síndrome retroviral agudo también es categoría A. Luego los síntomas de clase B, que ya los conversamos, y los síntomas de clase Z, que también los conversamos. Entonces vamos cruzando estos datos, ¿cierto? Síntomas con recuento de CD4. Vamos a pasar al manejo del VIH. El manejo del VIH es resorte del especialista, más bien del subespecialista, del médico infectólogo, y en general la terapia no se decide solo, sino que se decide en conjuntos, en comité, donde no solo participan médicos infectólogos, sino que participan químicos farmacéuticos, que son un gran aporte en cuanto a lo que tiene que ver con interacciones farmacológicas, adherencia al tratamiento, participan matronas también. Es un comité bien multidisciplinario, más bien interdisciplinario. Y eso es lo bonito de la infectología. Entonces, la gran pregunta, ¿cuándo inicio terapia antirretroviral? Por ejemplo, me dice, doctor, me salió un test de VIH positivo. ¿Cuándo empiezo a tomar mis medicamentos? Y le digo, espérate, está bien, hay que iniciarlo. Se debe iniciar terapia independiente de recuento CD4. Las antiguas guías clínicas decían, no, si el recuento es menor a tanto, no recuerdo el número exacto, no sé, menor a 500 me parece, ahí recién inicias terapia. Pero se demostró que los outcomes eran peores. Por lo tanto, se debe iniciar terapia independiente de recuento de linfocitos TCD4, siempre y cuando haya descartado patologías como una retinitis por citomegalovirus. Por lo tanto, todo paciente con VIH y primo diagnóstico debe ser evaluado por oftalmología, que descarte una TBC meningia, que descarte una criptococosis meningia y que tengo que evaluar el riesgo de un síndrome de reconstitución inmunológica que pudiese matar a mi paciente. En cuanto a los fármacos antirretrovirales que tenemos disponibles, acá los clasifiqué según familias. Tenemos los inhibidores de la transcriptasa reversa análogos de nucleósidos, perdón, de los cuales los más utilizados son el tenofovir, la emtricitabina, el abacavir y la lamivudina, perdón. Tenemos los inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos de nucleósido, de los cuales los más utilizados actualmente es la rilpivirina, que viene en combinación con otros fármacos. El efavirenz está en desuso y la idea de no utilizarlo produce muchos síntomas neuropsiquiátricos. De los inhibidores de la proteasa, tenemos dentro de los más utilizados el atazanavir, lopinavir, ritonavir, darunavir.
son los que más se usan. De estos, el con mayor barrera genética, concepto que vamos a ver más adelante, es el darunavir. De los inhibidores de la integrasa tenemos a dolutegravir, elvitegravir, raltegravir, recientemente incorporado victegravir, y que más recientemente incorporado y que no lo agregué está cabotegravir, que viene en presentación inyectada. El inhibidor de la fusión que les mencionaba, que es la enfuvirtidina, el inhibidor del coreceptor CCR5, el maraviroc, y los potenciadores, que son el covicistiat, que es un inhibidor de un citocromo, y el ritonavir, que se utiliza como potenciador del lopinavir. Este salió el año pasado, que nos da algunas pautas de manejo de cómo tratar la infección por VIH o cuáles van a ser los esquemas antirretrovirales que vamos a utilizar. Porque tenemos muchos fármacos, pero ¿cuáles vamos a utilizar en nuestro paciente? Eso es lo importante. Lo mismo, ¿cuándo iniciar TARP? Lo antes posible, de hecho, el diagnóstico de VIH. La TARP debe iniciarse en la primera consulta y el paciente y los infectólogos deben estar de acuerdo. Si el paciente y los infectólogos están de acuerdo y las condiciones son adecuadas, por lo que hablamos de descartar estas patologías graves que pudiesen comprometer al paciente si yo lo vuelvo inmunocompetente. Acá esto es súper importante que en el caso de que existan infecciones oportunistas, tengo que iniciar la TARP 2 semanas después del tratamiento. O sea, yo trato la infección oportunista y después de 2 semanas le doy terapia, excepto en TBC con un recuento CD4 de menos de 50 células y excepto en Cryptococcus meningia, donde debo tratarlo y valorar el inicio de la TARP después de 6 a 8 semanas de tratamiento de esta infección. ¿Con qué iniciar? Esta guía clínica lo que nos recomienda es utilizar 2 inhibidores de la transcriptasa reversa análogo de nucleósidos, como lo puede ser, por ejemplo, tenofovir a la fenamida con emtricitabina, más un inhibidor de la integrasa. Antes se recomendaba, por ejemplo, 2 análogos de nucleósido y más un no análogo o más un inhibidor de la proteasa, pero lo que va fijo es que son 2 inhibidores de la transcriptasa reversa más, ahí tengo un inhibidor de la integrasa, un inhibidor de la proteasa, pero lo que recomienda esta guía es un inhibidor de la integrasa. Y en casos muy seleccionados, se puede utilizar biterapia con dolutegravir, que es un inhibidor de la integrasa, y lamivudina. Pero esto debe pasar por comité. ¿Cuáles son las recomendaciones? Para la mayoría de los pacientes va a andar súper bien el famoso Biktarvy, que les mencioné, que es Victegravir con tenofovir, alafenamida y ampicilabina. Ojo con el tenofovir, porque con el tenofovir tenemos dos presentaciones, el tenofovir alafenamida y el tenofovir disoprexil fumarato. Diferencias, principalmente en las reacciones adversas, sobre todo en el tema de la osteopenia, osteoporosis y el daño renal. La alafenamida es mucho más tolerable por los pacientes que tenofovir disoprexil fumarato. Y bueno, también está el tema de la biterapia. Otros regímenes recomendados, bueno, acá tienen para elegir algunos regímenes que nosotros solemos utilizar, por lo menos acá es tenofovir disoprexil fumarato más emtricitabina, que esto viene en su presentación como el Truvada, más raltegravir, dolutegravir a acarilamidina también se puede utilizar, hay varias combinaciones. Y van a ver muchas veces escrito en las fichas que salen con siglas, con abreviaciones los antirretrovirales. Bueno, no las vamos a leer, pero se las dejo para que las tengan en consideración al momento de ver esta presentación. De acá destacar el AZT, que es el famoso AZT, ¿cierto? Es la ciodobudina. Y bueno, lo mismo acá. Y las marcas. ¿Por qué es tan importante las marcas? No es porque quiera hacer promoción ni nada de eso, sino porque la verdad es que no hay mucha variedad en cuanto a antirretrovirales que sean de otras marcas, no hay como competencia, por ejemplo, no sé, como
por ejemplo, el paracetamol, que puede venir en distintas marcas. Estos antirretrovirales generalmente suelen ser de una sola marca la combinación. Lo más conocido, Truvada, ¿cierto? Tenofovir disoproxilfumarato con ampicitabina. El Descovy, que es parecido al Truvada, pero el tenofovir es alafenamida. El Odefsey, que viene con un inhibidor no análogo de nucleócido. El Kidexa, famoso Kidexa, que es abacavir con la nibudina. Vamos a ver un detalle con el abacavir. Y de acá el Celcentri, que es el Maraviroc, el Licen-3, que es el Raltegravir, el Tiricae, que es el Dolutegravir, y estos dos, que son los caballitos de batalla generalmente de los hospitales, que es el Gemboya y el Toriumec. El Gemboya es bastante bueno porque tiene, además de ser alafenamida, el tenofovir, con encicitabina y covicistat, viene con un inhibidor de la integrasa que es el vitegravir. Y el Triumec también viene con un inhibidor de integrasa, un análogo de nucleócido, y abacavir, que también es un análogo de nucleócido. Pero ojo, ojo con el abacavir. ¿Por qué? Porque para usar abacavir requiero conocer si el paciente posee el haplotipo HLA B5701. Porque en caso de estar positivo, esto se asocia a reacciones de hipersensibilidad severas. Por lo tanto, antes de iniciar abacavir, necesito saber que el paciente sea HLA B5701 negativo. El efavirenz, como les dije, está contraindicado en embarazadas y está contraindicado en patologías neurológico-psiquiátricas. Y en cuanto al tenofovir, se prefiere siempre el uso de tenofovir alafenamida por sobre tenofovir disoproxilfumarato. Y darunavir siempre debe ser usado con ritonavir como potenciador. Y lo otro importante, porque va a pasar, y les va a pasar, es que les van a llegar pacientes que no solamente viven con VIH, sino también que tienen hepatitis B. Y ahí entra un poco el tema de qué antirretroviral, perdón, qué antiviral le dejo. Sabemos que el virus de la hepatitis es un virus de ADN y el virus del VIH, o sea, el VIH es un virus de ARN. Entonces, ¿qué antivirales o antirretrovirales tienen actividad antihepatitis B? Bueno, la lamivudina, la ampicitabina y el tenofovir alafenamida. Y acá está el famoso Biktarvy, que es Bictegravir, tenofovir y ampicitabina. Ahora, este estudio salió hace bien poquito, que es cabotegravir, la gracia que tiene es que es una inyección cada 4 semanas, una inyección intramuscular mensual, lo cual espaciaría los tiempos de administración y mejoraría la adherencia de los pacientes. Además que es incómodo. Imagínense ustedes, los pacientes tienen que estar tomando el medicamento todos los días sin falta. Por ejemplo, en este estudio lo que se incluyó es que para VIH-1, aquellos pacientes que tuvieron cargas virales mayor o igual a 50 copias por ml a las 48 semanas de tratamiento fueron un 1,6% con cabotegravir y un 1% con terapia oral. Por lo tanto, igual se recomienda, o sea, esto está en estudio, es un estudio fase 3, la verdad. Y además, el uso de cabotegravir inyectable tiene ciertas indicaciones, no es para todos los pacientes. Incluso se debe tener una fase de inducción previa con antirretrovirales orales para luego después hacer el traslape a cabotegravir con rilpivirina. Y ahora vamos a entrar a un tema un poco denso, pero que es importante porque no se habla mucho de esto. La gente asume que los antivirales como que no generan resistencia, son solo las bacterias. Y la verdad es que no es así. Por lo tanto, vamos a definir 3 conceptos: falla virológica, falla inmunológica y falla terapéutica. La falla virológica se define como la presencia de más de 400 copias por ml de carga viral a las 24 semanas de tratamiento antirretroviral. Acá estamos sospechando resistencia. O más de 50 copias, que es el límite para decir que algo es indetectable, a las 48 semanas de iniciada la terapia, o más de 400 copias en 2 determinaciones distintas después de haber logrado la supresión de la viremia. Es como un rebote virológico.
La falla inmunológica se define como un incremento de entre 20 hasta 50 células por encima del CD4 basal luego de un año de tratamiento, o bien una disminución de recuento de CD4 pese a estar en tratamiento. Y la falla clínica se establece como la ocurrencia o recurrencia de eventos relacionados al VIH al menos 3 meses después de iniciar la terapia. Acá no se incluye el síndrome de reconstitución inmunológica. Entonces, los conceptos que tenemos que tener clave para entender esto es que los fármacos con baja barrera genética, es decir, que requieren pocas mutaciones para hacerse resistentes, es lo que dice acá. Pueden hacerse resistentes con una sola mutación. Los fármacos con alta barrera genética, este concepto quiero que lo incorporen, el concepto de barrera genética. Los fármacos con alta barrera genética necesitan muchas mutaciones para hacerse resistentes. Y una cosa bastante interesante que pasa en el VIH, y imagino que en otro tipo de infecciones virales, es que algunas mutaciones generan resistencia a ciertos antirretrovirales, pero producen hipersusceptibilidad a otros. Entonces podemos cambiar el esquema. ¿Cómo se leen las mutaciones? Por ejemplo, una mutación, yo diría la mutación L90M. Significa que el aminoácido salvaje de la cepa no mutada era L, que hay una tabla de aminoácidos, ¿cierto? Con la letra que significa cada aminoácido, y en la posición 90, o sea, en la posición del aminoácido del codón 90, los codones, acuérdense que son de 3 nucleótidos, fue sustituido por el aminoácido M. Por ejemplo, la mutación M184V, el aminoácido original, era una metionina. Y en la posición 184, en el codón 184 del genoma, fue reemplazado por una valina. Así se leen las mutaciones. Esto aplica para COVID. Y para eso es necesario que nos sepamos esto. O sea, no es necesario saberse de memoria, siempre uno puede consultar las tablas. Pero es para entender el tema de las mutaciones. Que si me dicen, no sé, M184V, yo sé que M es una metionina, en la posición 184 cambió por una V, una varina, y así. Entonces, según familias, en el caso de los inhibidores de análogos de nucleósidos, inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos de nucleósido, la resistencia puede ser de dos tipos. Pueden ser mutaciones específicas, como su nombre lo dice, son específicas, de las cuales encontramos tres mutaciones principales. La que le había puesto de ejemplo, que era la M184B, que es seleccionada, o sea, es inducida por la mibudina, la L74B, que es seleccionada por dianosina, y la K65R, que es seleccionada por tenofovir. Estas mutaciones además pueden conferir cierta como eh, resistencia cruzada. Y tenemos la otra opción, que son las TAM, las Thymidine Associated Mutations, que son mutaciones asociadas a timidina. Y estas son un grupo de mutaciones que aparecen de manera gradual, perdón, y son seleccionadas por la ZT, la cibudina y la tabudina. Y las TAM se clasifican en dos grupos, TAM1 y TAM2. Y las TAM1 son las más potentes, que son las que salen acá, que no tiene sentido leerlas, luego las pueden ver con más detalle. Y si tuviésemos que hacer un resumen de las mutaciones presentes o que se pueden presentar en los inhibidores de la transcriptasa reversa análogos de nucleósidos, tenemos las más destacables son la M184V, que es seleccionada por TRACT6 y FTC, ¿cierto? Y que me confiere resistencia a estos antirretrovirales, pero que además disminuye la susceptibilidad a abacavir y aumenta la susceptibilidad a AZT. Esto es interesante, como les decía, algunas mutaciones producen hipersusceptibilidad de otros antirretrovirales. Las TAMs son seleccionadas por AZT, ¿cierto? Y me disminuye la susceptibilidad a todos los inhibidores de la transcriptasa reversa. Y además me producen mutaciones cruzadas con las, o sea, resistencia cruzada con las TAM1.
Y otra que quiero destacar mucho son la Q151M y la inserción 69, que acá no es una mutación de un reemplazo, sino una inserción en el codón 69. Ambas son seleccionadas por AZT y en el caso de la Q151M produce resistencia a todos los inhibidores de la transcriptasa reversa análogos de nucleósidos, excepto tenofovir disoproxilfumarato. O sea, acá se salva el tenofovir. Pero ya cuando tenemos la inserción 69, nos quedamos sin inhibidores de la transcriptasa reversa análogos de nucleósidos, incluso toma el tenofovir disoproxilfumarato. La inserción 69 es un problema bien complejo de manejar. Entonces, ¿a qué quería llegar cuando les presenté el tema de las fallas? Falla virológica, falla inmunológica y falla o fracaso clínico. Que cuando tengo estos pacientes que cursan con alguno de estos problemas o estas situaciones o estos escenarios clínicos, tengo que mandar a hacer una genotipificación, para lo cual requiero al menos 1000 copias de carga viral. El tema de la genotipificación es extenso y la verdad es que no tiene sentido para efectos de esta sesión. Entonces, como les mencionaba, la multiresistencia a inhibidores de la transcriptasa reversa se puede presentar por la suma de TAMS o por una mutación de la que les hablaba de la Q151M, que tomaba todos menos tenofovir, ¿cierto? Y la panresistencia, cuando toma todos los inhibidores de la transcriptasa reversa análogos de nucleósidos, se produce por la inserción en el codón 69. Y acá entender cómo funcionan los inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos de nucleósidos, entender en primer lugar que son profármacos. Y recordaremos que la definición de un profármaco es un medicamento que requiere ser metabolizado para poder ser activo. Son fármacos inactivos cuando están, por ejemplo, en su presentación en comprimidos y que una vez en el cuerpo ya se activan. Entonces estos son trifosforilados por quinasas celulares y son activados y compiten con los DNTP, ¿cierto? Con los desoxinucleótidos trifosfatos naturales propios de la célula, para incorporarse a la cadena de ADN. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que son análogos de nucleósidos, por lo tanto se van a poner en la cadena y van a impedir la progresión de la transcripción a ARN mensajero. Y las mutaciones afectan, teniendo en cuenta este mecanismo de acción, afectan de dos maneras. La primera es que existe un aumento de la pirofosforólisis, perdón, que es mediante hidrólisis, se produce una remoción del antirretroviral y continúa la síntesis. O sea, el antirretroviral que se puso para evitar que continuara la síntesis de RNA mensajero, se produce una remoción y luego continúa la síntesis. O una disminución del sustrato que son estéricas o alostéricas, donde se ocurre un cambio conformacional del sitio activo y la enzima no, o sea, el antirretroviral no puede unirse. Ahora si hablamos sobre los inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos de nucleósidos, estos no son profármacos, por lo que no requieren actividad, o sea, no requieren una activación celular y actúan nuevamente bloqueando la actividad enzimática, o sea, bloquear la transcriptasa reversa. Acá los podemos separar en dos generaciones. Los de primera generación que presentan una baja barrera genética, que es lo que les mencionaba, que requieren pocas mutaciones para ser resistentes, como la nevirapina o el efavirenz, que el efavirenz ya casi no se usa, y de paso además genera resistencia cruzada. Estas son algunas de las modificaciones, de las mutaciones que pueden aparecer. Y los de segunda generación tienen mayor barrera genética y necesitan al menos 3 de las siguientes mutaciones para hacerse resistentes. Ahora, esto es para, acá creo que, no, está bien, sí. Para yo tomar la decisión de utilizar la etravirina, que era el fármaco de elección en el caso de que tuviese, por ejemplo, resistencia a otros inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos de nucleósidos, en pacientes con resistencia a efavirenz, necesito calcular un score. ¿Qué el score qué me va a decir? Me va a predecir la respuesta virológica en función de la mutación que yo tengo.
Entonces se hace un score genotípico, se manda a hacer genotipificación del virus, ¿cierto? Y yo digo, ok, tengo esta mutación, voy sumando el puntaje y si el puntaje me da de 0 a 2, voy a tener una alta respuesta virológica. Y si el puntaje es mayor o igual a 4, la verdad es que la respuesta virológica va a ser reducida, por lo tanto debería considerar modificar mi terapia a otra familia. En cuanto a los inhibidores de la proteasa, en general estos fármacos se caracterizan porque tienen una alta barrera genética, todos. Pero como les dije, el con más alta barrera genética es darunavir. ¿Y a qué me refiero con alta barrera genética? Y es que se requieren por lo menos 3 o más mutaciones para generar resistencia. Y la resistencia además se va generando de manera gradual. Y en el caso de los inhibidores de la proteasa, podemos clasificar las mutaciones en primarias o secundarias o mayores y menores. Las mayores o primarias aparecen precozmente y dan mucha resistencia. Y las menores o secundarias son más tardías y tienden a acumularse. O sea, se van acumulando mutaciones hasta que se hace resistente. Hay varias mutaciones y además que se genera resistencia cruzada, existen mutaciones específicas para ciertos antivirales. Como les mencioné, no vamos a entrar en detalle en mencionar el codón, ¿cierto? Pero saber que después de esta presentación la pueden ver y saber a qué corresponde cada mutación, a qué antiviral. Darunavir y Tipranivir, perdón, que son inhibidores de la proteasa de segunda generación. De ellos, Darunavir es el con mayor barrera genética, por lo tanto necesito muchas mutaciones para que Darunavir sea resistente. Y estas son las mutaciones primarias o mayores y las mutaciones secundarias o menores, que luego las pueden leer con más calma. El mecanismo de resistencia a los inhibidores de la proteasa ocurre de varias maneras. Primero, es que la resistencia está mediada por alteraciones estructurales en el bolsillo de unión, o sea, donde se va a unir el inhibidor de la proteasa, disminuye la afinidad del fármaco por el receptor. Y además pueden ocurrir mutaciones en otros sitios de la proteasa que pueden involucrar alteraciones de la catálisis enzimática, una inestabilidad del complejo enzima-sustrato, alteraciones de la cinética enzimática o otras perturbaciones estructurales mayores. Entonces, importante tener el concepto que la resistencia a los inhibidores de la proteasa se genera de manera gradual porque se requiere la presencia de 2 o más mutaciones para generar resistencia. Y que las mutaciones claves para generar resistencia son las que están nombradas acá. Bueno, esta es la primera parte. La verdad es que ya estamos casi llegando al final, a la parte más como clínica. Les puedo decir que pasamos la parte más densa, así que pueden estar tranquilos. Vamos a hacer una pausa. Obviamente, yo no voy a hacer la pausa. Ustedes pueden pausar el video, ¿cierto? Tomarse otro cafecito, ir a buscar algo para comer y luego seguir viendo el video. Desde ya les pido disculpas si hablo muy rápido, pero estoy tratando de optimizar el tiempo para que se entienda y hacer énfasis en los conceptos más claros. Así que por mi parte voy a continuar. Infecciones oportunistas, ¿qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa tanto en los servicios de medicina interna, en la atención ambulatoria y en la atención de urgencias. ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, una que van a ver bastante es la neumonía por Pneumocystis jirovecii, o antiguamente llamado Pneumocystis carini, que se pensó primero que era un parásito, después que era un hongo, finalmente es un hongo. ¿Ok? Pneumocystis jirovecii es ubicuo, está ubicado en todos lados y fue clasificado actualmente como hongo. Entonces, en los pacientes que tienen recuento de CD4 menor a 200 células, es decir, que están en etapa SIDA, el 90% va a presentar, o sea, perdón, de los pacientes que presentan Pneumocystis jirovecii, el 90% tiene recuento de CD4 menor a 200 células. Sin embargo, esto no significa que pacientes con recuento de CD4 mayores a 200 células no puedan presentar Pneumocystis jirovecii. Yo lo he visto mucho, pacientes que tienen recuento de CD4 incluso mayores a 500 han presentado Pneumocystis jirovecii, y no por la depresión linfocitaria, sino por la disfunción linfocitaria. ¿Cómo es el cuadro clínico? Y es bien característico como de sospechar. Primero, tener la sospecha de que el paciente pudiese vivir con VIH. En ese contexto, es una disnea progresiva
con tos escasamente productiva, les cuesta mucho expectorar, una fiebre de poca cuantía y lo más importante es que tiene una hipoxemia importante. Es un cuadro que provoca mucha hipoxemia, disnea, tos escasamente productiva y fiebre en un paciente con sospecha de vivir con VIH. Ahora, en contexto COVID, la verdad es que esto se parece bastante a un COVID, pero siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial. Obviamente a estos pacientes, en el caso de estar en un centro de alta complejidad, acá en Antofagasta de urgencia les tomamos PCR, podemos descartar este tipo de eventos y lo que nos va a ayudar también es la imagenología. Lo siento. Y otros exámenes de laboratorio. Bueno, me encanta esta imagen porque es muy bonito, es difícil aislarlo, no, sino que verlo. Pero, ¿qué vamos a ver en la radiografía de tórax? Porque, y acá un tirón de orejas para los médicos de urgencia, que se van mucho por el escáner, por la tomografía computarizada. Y no, colegas, la verdad es que el radiotórax ayuda mucho. Incluso yo diría que es más fácil diagnosticar un neumocitis con un radiotórax que con un TAC de tórax. ¿Qué vamos a ver en la radiografía de tórax? Un infiltrado difuso, infiltrado intersticial difuso bilateral en alas de mariposa. Esta es la descripción clásica. Vamos a ver además en el tórax un patrón con vibrio esmerilado. La verdad es que hoy día el vibrio esmerilado pueden ser muchas cosas. Y si es periférico y subpleural, la verdad es que pensemos en COVID. Y algo bien característico es que se produce una elevación de la lactato deshidrogenasa. Entonces, nunca olviden pedirle a sus pacientes con sospecha de neumonía por neumocitis girovesi, pedirles lactato deshidrogenasa. Porque si está muy elevada o elevada, en el contexto clínico adecuado, pudiese ser muy sugerente de neumocitis y les va a permitir iniciar una terapia. ¿Cómo lo detectamos? La verdad es que lo mejor es hacer un lavado bronquialveolar y verlo, así, ver el microorganismo con YEMSA, PAS o tinción argéntica, verlo mediante inmunofluorescencia indirecta o hacer una PCR. La verdad es que la IFI no es muy buena y es súper operador dependiente, entonces suele dar falsos negativos. La PCR por lejos es lo mejor. Y acá vemos el táxito con un vidrio esmerilado, bilateral, difuso, escaso, y lo que les quería mostrar, esta radiografía de tórax, tenía varias radiografías de tórax de neumocitis, pero creo que puse la menos adecuada. No se ve tan bien, pero si ustedes logran ver, con mucho detalle y con mucha imaginación, bueno, tenemos cierto el corazón, el arco aórtico, ¿cierto? Los hilios pulmonares, y van a ver acá un infiltrado intersticial, perdón, que es bilateral, y que si ustedes se dan cuenta, si cortamos acá, por ejemplo, vamos a ver que acá ya casi no hay infiltrado, es en alas de mariposa. Entonces, si tenemos una clínica sugerente de disnea, un paciente, el paciente clásico de neumonía por neumocitis girovesi es el siguiente. Un paciente joven con disnea progresiva, hipoxemia refractaria a la oxigenoterapia o que mejora escasamente con la oxigenoterapia, tos escasamente productiva, fiebre de baja cuantía, baja de peso, tenemos que sospechar una neumonía por neumocitis girovesi. ¿Y cómo se maneja esto? La verdad es que hay muchas formas de manejarlo, pero una de las formas como más razonables es mediante la evaluación clínica. Consideramos pacientes estables y pacientes inestables. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos un paciente con disnea y necesitamos saber su estado de oxigenación. Para eso pedimos gases arteriales. Arteriales, por favor. No tomen gases venosos en pacientes respiratorios. A menos que quieran, obviamente, solamente evaluar el bicarbonato y el pH. En un paciente con una PO2 mayor a 70 milímetros de mercurio y que además es capaz de ingerir medicamentos por boca, porque a veces hay pacientes que tienen una PO2 maravillosa, pero están comprometidos de conciencia. Bueno, en el caso de que el paciente tenga una PO2 mayor a 70 y sea capaz de ingerir medicamentos por boca, le vamos a dar cotrimoxazol, ¿cierto? Forte. El cotrimoxazol forte es trimetoprim con sulfametoxazol y viene en una presentación de 160 de trimetoprim
con 800 de sulfametoxazol. 2 comprimidos cada 8 horas vía oral y hay elaboración de tratamientos por 21 días. Ahora, pacientes inestables son aquellos que tienen una PO2 de menos de 70 milímetros de mercurio. ¿Cómo lo vamos a hacer acá? Vamos a hacerlo con trimethoprim sulfametoxazol, ¿cierto? Acá hay un error, porque no es 160-800, porque vamos a hacerlo endovenoso. Y la ampolla, por lo menos la que nosotros disponemos en nuestro hospital, en nuestro centro, tenemos la ampolla de la marca Bactrimel, que, insisto, no es para hacer publicidad a las marcas, pero es que hay medicamentos que las marcas son muy específicas. Entonces, la ampolla viene de 80 de trimethoprim con 400 de sulfametoxazol. Independiente de eso, la dosis es de 15 miligramos kilo día dividido en 3 a 4 dosis. Entonces, no les quise poner el cálculo para enredar, porque no quería enredarlos, pero igual es importante que lo sepan. Que, por ejemplo, tengo un paciente de 70 kilos, le calculo 15 miligramos kilo día, el total de miligramos día lo divido en 3 a 4 dosis, es decir, cada 8 o 6 horas, y eso después lo divido en la cantidad de ampollas, considerando que cada ampolla de 80 miligramos de trimethoprim. Siempre el ajuste posológico del cotrimoxazol se realiza en base al trimethoprim y también dura 21 días. Y la profilaxis para neumocitis es con cotrimoxazol forte oral, un comprimido trisemanal, lunes, miércoles y viernes. Ojo, en pacientes inestables se deben usar corticoides. Y los corticoides deben iniciarse antes de iniciar la terapia antimicrobiana. El esquema con corticoides, la verdad, en un comienzo son 40 miligramos cada 12 horas por 5 días, posteriormente 20 miligramos cada 12 horas por 5 días, y luego 20 miligramos cada 24 horas por 11 días. Y en el caso, va a depender de paciente a paciente, porque sabemos que podemos tener muchas pautas de tratamiento, pero todos los pacientes son distintos, cada uno tiene sus propios requerimientos. Lo que nos importa es evitar una insuficiencia suprarrenal, pero sí tenemos que darle corticoides de manera agresiva. Candida albicans, porque es la más común, pero recordar que existen distintas especies de Candida, como Candida parapsilosis, Candida krusei, Candida galbrata, etc. Sin embargo, Candida albicans es por lejos el más común, es un hongo levaduriforme, ¿cierto? Recordad que los hongos los clasificamos en hongos filamentosos y hongos levaduriformes, que causa muchas entidades clínicas. Dentro de ellas la candidiasis oral, que quizás es la más común que hemos visto, pero la candidiasis esofágica es más de pacientes inmunocomprometidos. Como, o sea, tanto la candidiasis oral como la candidiasis esofágica son indicadores de inmunosupresión. Y también se suelen presentar cuando tenemos recuentos de CD4 menor a 200. Sin embargo, insisto, no necesariamente, no es requisito explícito tener un recuento de CD4 de menos de 200 células para tener una candidiasis. O sea, un paciente puede tener perfectamente un recuento de 300 células y tener una candidiasis esofágica. Para la candidiasis oral, vamos a ver las placas blanquecinas clásicas en la cara ventral de la lengua. Yo creo que todos hemos visto alguna vez en nuestra vida una candidiasis oral en un paciente. Y la candidiasis esofágica, siempre que se enfrenten a su paciente que ya está diagnosticado, generalmente llegan en etapas lamentablemente muy tardías, consúltenle. ¿Le cuesta tragar? Y clasifiquen la disfagia si es lógica o ilógica. Y ahí ustedes van a poder definir y sospechar si efectivamente, porque si tenemos una candidiasis oral con disfagia, lo más probable es que sí tenga una candidiasis esofágica. Y ahí tenemos que hacerle la endoscopía o iniciar tratamiento empírico directamente. Algo que me parece súper relevante, porque es uno de los síntomas que se puede presentar en personas viviendo con VIH, es que tenemos que distinguir la candidiasis oral de la leucoplasia vellosa. Se parecen harto, pero no son lo mismo. Ojo, la candidiasis generalmente sangra cuando uno remueve las placas. La leucoplasia vellosa no. Esto es lo que les mostraba, ¿cierto? Una endoscopia digestiva alta con estas abundantes placas blanquecinas sugerentes de colonias de cándida.
Y si yo, por ejemplo, tomase un poquito de esta muestra, le echo KOH y lo observo en microscopio, y voy a poder ver las levaduras con pseudohifas. ¿Cómo es el manejo? Primero dividamos el manejo si es candidiasis oral o candidiasis esofágica. Para la candidiasis oral, la verdad es que el tratamiento, hay algunas personas que lo tratan con histatina únicamente, pero, o sea, orientémonos en el contexto. Estamos en un paciente, una persona viviendo con VIH, en el cual su estatus inmunológico no es el más adecuado y está deprimido. Por lo tanto, la posología del fluconazol van a ser 100 miligramos cada 24 horas por 1 o 2 semanas hasta la mejoría. Y en el caso de la candidiasis esofágica tenemos dos opciones. Podemos utilizar fluconazol, son 800 miligramos de carga, ¿cierto? Y 24 horas después inicio 400 miligramos cada 24 horas por 1 o 2 semanas. Esto en el caso de la candidiasis esofágica. Ojo con el fluconazol. Si yo voy a iniciar fluconazol, tengo que tomarle pruebas hepáticas antes de iniciar el fluconazol y durante el tratamiento con el fluconazol para ver que el paciente no haga una insuficiencia hepática o no haga un daño hepático secundario al fluconazol. Y también se recomienda el uso de micafungina, que puede ayudar, o más bien es un buen tratamiento, es una equinocandina, utilizada para el tratamiento de la candidiasis esofágica, a una dosis de 150 cada 24 horas intravenosa por 2 a 3 semanas. Cryptococcus neoformans, un patógeno también levaduriforme, que está presente en las deyecciones de las aves y es causante de la criptococosis meningia. Entonces, si hablamos específicamente de criptococosis meningia, vamos a tener un cuadro que puede ser de origen agudo o subagudo. Pueden tener ambas presentaciones. ¿Y por qué se va a caracterizar? Voy a tener un paciente, una persona viviendo con VIH, ¿cierto? O con diagnóstico reciente o con sospecha, que me refiere cefalea persistente, fotofobia, meningismo, fiebre y sudoración. Con esto yo pienso un síndrome meningio. Ok, puede ser una meningitis. ¿Qué voy a hacer entonces ante un síndrome meningio con una sospecha de meningitis de urgencia? Ya voy a hacer una punción lumbar. Y esa punción lumbar va a ir al laboratorio y le vamos a hacer, aparte, en el caso de que tengan un film array disponible, ideal, si no, una tinta china. ¿Y qué vamos a ver en la tinta china? Esto, muy bonito, verlo al microscopio. Son las levaduras, ¿cierto?, del criptococo con su cápsula característica. Esto es con tinción tinta china que me hace el diagnóstico de criptococosis o de criptococo del líquido cefalorraquídeo. Recuerdo bien un paciente que consultó muchas veces en el policlínico UNACES, ¿cierto? La unidad de atención en salud sexual. eh, y me refería a cefalea, 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 le dábamos AINES, no mejoraba. El paciente estaba relativamente estable con terapia, después empezó con fotofobia, venía con lentes de sol a la consulta, hasta que decidimos examinarlo exhaustivamente, vimos que tenía signos meningios, estaba subfebril, tenía sudoración nocturna, decidimos hacer una punción lumbar y enviar al laboratorio de urgencia y resultó ser una criptococosis meningia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La observación de la cápsula con tinta china al líquido cefalorraquídeo, es lo que les dije, que se ve acá. Serología. También tenemos la posibilidad de hacer antígeno con látex. En algunos hospitales lo tienen para criptococo. Cultivo el líquido cefalorraquídeo y hemocultivo. Esta es una levadura, también se puede cultivar. Y obviamente anatomía patológica en el caso de órganos comprometidos, que esta es una biopsia donde vemos lo mismo, pero en modalidad histopatológica. ¿Cómo manejamos un Cryptococcus neoformans, que es la especie más común? Es complejo, es muy complejo porque tenemos que usar la anfotericina B. Quiero hacer una mención a la anfotericina B, que la anfotericina B viene en distintas presentaciones. Viene como anfotericina B deoxicolato, como anfotericina B liposomal y como anfotericina B complejo lipídico. Y me falta una, pero esas son las tres principales. Entonces, el tratamiento de la criptococosis tiene tres fases. Una fase de inducción, una fase de consolidación y una fase de mantenimiento.
En la fase de inducción vamos a usar anfovedoxicolato más 5-flucitosina por 2 semanas. Y acá hago el signo de exclamación, ojo, cuidado, que la anfotericina B frecuentemente como reacción adversa produce hipocalemia. Por lo tanto, tengo que tener un control estricto de la calemia. Este paciente tiene que estar hospitalizado, monitorizado, idealmente en una unidad de tratamiento intermedio y controlándole el potasio seriadamente. Una vez hemos pasado la fase de inducción, pasamos a la fase de consolidación con fluconazol 400 miligramos día por 8 semanas y luego ya el paciente va a quedar con fluconazol por un año 200 miligramos al día. Y hemos tratado nuestro criptococcus neoformans en líquido cefalorraquídeo. Citomegalovirus o virus herpes humano 5. Y nuevamente hago mención que los virus herpes, varios tienen nombres propios, pero son todos partes de los mismos virus, los virus herpes humanos. Recordar, virus herpes humano 1, virus herpes simplex 1, virus herpes humano 2, sinónimo de simplex 2, virus herpes humano 3, virus varicela zoster, virus herpes humano 4 es el virus Epstein-Barr, virus herpes humano 5, que lo tenemos acá, citomegalovirus, virus herpes humano 6, el virus del exantema súbito, virus herpes humano 7, la verdad es que no tiene ningún nombre, pero yo en lo particular tuve un caso clínico de una meningoencefalitis por el virus herpes humano 7, el virus y el virus herpes humano 8, que es el virus del sarcoma de Kaposi. Entonces, ¿qué pasa con citomegalovirus? Que este se produce generalmente en pacientes muy inmunodeprimidos y suele cursar con una retinitis con pérdida de visión progresiva, puede dar esofagitis, colitis o enteritis. Cuando tenemos un paciente o una persona viviendo con VIH que cursa con un síndrome diarreico crónico, tenemos que pensar en citomegalovirus, aparte de parásitos como Cystisospora belli o Cyclospora cayetanensis, que también pudiesen ser. Y si un paciente o una persona viviendo con VIH me dice, doctor, sabe que estoy como viendo menos, como que cada vez veo menos. Alarma, bandera roja, esto puede ser un citomegalovirus. Y si además que ve que está viendo menos, tiene un síndrome diarreico, alta probabilidad de un citomegalovirus. El diagnóstico la verdad es que lo hacemos con una PCR en sangre o con inmunofluorescencia indirecta. ¿Y cómo se trata citomegalovirus? Lo mismo, tenemos una fase de inducción y una fase de mantenimiento. Insisto, no quiero hacer promoción, pero es lo que hay. Y de paso les comento para que sepan que este medicamento, el Valixa, es carísimo. Muy caro. Está rondeando el 1.700.000 pesos. Y la posología generalmente se necesita más de una caja, para que lo tengan en consideración. La fase de inducción es con ganciclovir, 5 miligramos kilo cada 12 horas por 2 a 3 semanas. Y acá tengo que tener ojo de monitorizar eh, la parte hematológica del paciente, que no vaya a ser anemia, que no vaya a ser aplasia, que no vaya a ser neutropenia, etc. Y luego, una vez supero estas 2 a 3 semanas con ganciclovir, lo traslapo a valganciclovir, que es oral, 900 miligramos, que serían 2 comprimidos cada 24 horas, hasta tener un recuento de células de linfocitos TCD4 de más de 100 células, porque para tener un citomegalovirus generalmente tengo un recuento menor a 100 células, aunque como todo en medicina, nada es absoluto y pudiese presentarse un citomegalovirus con un recuento de más de 100 células. El virus herpes humano 8 o virus del sarcoma de Kaposi son, provoca infecciones líticas latentes en células endoteliales. Es un cáncer, es un tumor de vasos sanguíneos, principalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este virus? Este virus tiene la capacidad de alterar el control de la proliferación celular normal, inhibiendo la proteína P53. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Como lesiones maculopapulares de color rojo vinoso, tal como se ve acá, y que suelen observarse en extremidades inferiores. En lo personal, no he visto muchos sarcomas de Kaposi, no es algo que se da todos los días en la urgencia, pero donde más los he visto ha sido en extremidades inferiores, generalmente en la región del muslo por la parte medial,
y en la región de la pierna también por la parte medial y en el dorso de la nariz o en la cara, que se pueden confundir en ocasiones con telangiectasias en pacientes más añosos, pero no, eso puede ser un sarcoma de Kaposi. Incluso una vez tuvimos un caso de un sarcoma de Kaposi intestinal, donde al entrar con el endoscopio, la endoscopia digestiva alta estaba lleno de sarcoma de Kaposi. Y si se dan cuenta, el tumor histológicamente presenta morfología de células fusiformes, un tumor que orienta más a algo angiogénico. Y el manejo de esto, no hay un manejo específico, sino que la terapia antirretroviral va a ser nuestra solución. Toxoplasma gondii o toxoplasmosis, en sus varias presentaciones, la que más me importa es la toxoplasmosis cerebral. Y la verdad es que en el común de los casos corresponde a una reactivación de una infección latente. Si todos nosotros nos tomásemos anticuerpos para toxoplasma, la mayoría tendríamos IgG positiva. Todos hemos estado expuestos a toxoplasma sin saberlo, pero como somos inmunocompetentes, por lo general, casi siempre, no cursamos con una infección. Y de hecho, la toxoplasmosis cerebral se suele presentar con recuentos de células menores a 50 células por microlitro. ¿Qué es lo característico? Imaginológicamente, vamos a ver una lesión de centro hipodenso, ¿cierto? Que realza con el contraste en anillo. Esto es clásico. Asociado a una clínica de convulsiones, meningismo, signos cerebelosos, déficit focales y alteraciones neuropsiquiátricas. Generalmente el paciente tiene un comportamiento un tanto pueril, el paciente, uno lo nota en la entrevista, que puede incluso delirar, tener alucinaciones. Es un cuadro neuropsiquiátrico bien importante asociado a los síntomas que les mencioné y las convulsiones. El diagnóstico puede ser con un ataque de cerebro con contraste con una lesión, donde vamos a observar una lesión que se refuerza en anillo. Una resonancia magnética que tiene mejor sensibilidad, pero tenemos que tener los protocolos específicos, ¿cierto? Y hablar bien con el tecnólogo para ver qué secuencias queremos tener para poder hacer el diagnóstico. Serología, pero la verdad es que nos va a decir, o sea, si hacemos una IgG, todos tenemos IgG positiva, o la mayoría, para toxoplasma, y la IgM nos podría ayudar. Y en anatomía patológica, en casos de que yo le dé terapia y no responda a la terapia empírica, pero mi sospecha de toxoplasmosis cerebral sea muy alta, pudiese excepcionalmente hacer una biopsia estereotáxica. Ahí hay que conversar con los neurocirujanos y planificar bien el procedimiento. ¿Cómo se trata? El tratamiento de primera elección es con pirimetamina a dosis de 200 miligramos bioral por una dosis y luego ya pasó a 75 bioral cada 24 por 6 semanas, asociado a sulfacidina 1,5 gramos cada 6 horas por 6 semanas. Y la verdad es que estos medicamentos generalmente no están disponibles, por lo tanto nuestra alternativa es nuestro fiel amigo el cotrimoxazol. De nuevo les digo, esta dosis está, bueno, si fuese endovenoso está mal, porque la ampolla viene de 80 miligramos de trimetopin con 400 miligramos de sulfametoxazol, pero si fuese oral, si fuese cotrimoxazol forte, vendría en esta presentación. De todos modos, se calcula a 15 miligramos kilo día y lo divido en dos dosis y lo trato por 30 días. Es lo más fácil usar cotrimoxazol. Y el Mycobacterium avium complex, que es una micobacteria, ¿cierto? Es un bacilo ácido alcoholresistente, aerobio, no cromógeno, de crecimiento lento y que se adquiere por inhalación, ingesta o inoculación directa. No se transmite entre personas y este sí que se da con recuentos de CD4 muy bajos. ¿Cómo lo vamos a sospechar? Síndrome febril prolongado, diaforesis nocturna, pérdida de peso, linfadenopatía con hepatosplenomegalia, diarrea, dolor abdominal y aumento de la fosfatasa alcalina. Ojo con esto. Si ustedes ven esto, si yo les digo, tengo un paciente con un síndrome febril, pérdida de peso, diaforesis nocturna, linfadenopatía, ¿qué podríamos pensar? Tuberculosis, linfoma, leucemia. Pero si les digo que además tiene diarrea, dolor abdominal y un aumento de la fosfatasa alcalina, en un contexto de un paciente o una persona viviendo con VIH
cuando uno se ve 4 abajo, debo pensar en Mycobacterium avium complex. ¿Y cómo hago el diagnóstico? Bueno, puedo hacerlo si logro, por ejemplo, sacar una biopsia o un linfonodo y verlo, voy a hacerle un Nielsen y voy a ver el Mycobacterium. Puedo hacer un hemomac, que son muy sensibles, o biología molecular mediante RNA 16S. El manejo del Mycobacterium avium complex no es tan complejo, porque primero se utiliza el régimen, bueno, hay dos regímenes, este régimen diario y el régimen trisemanal, hay dos opciones. En el caso del régimen trisemanal es con claritro, etambutol y rifampicina, y en el régimen diario es con ácido, etambutol, rifampicina y amigo, dependerá de la severidad. Eh, Dato anexo, que no tiene que ver con esto. Hace poco la guía del PROCET, del Programa de Control y Erradicación de la Tuberculosis, se modificó. No tengo el archivo disponible todavía, no lo he logrado conseguir, pero apenas lo consiga se los voy a compartir. Y algunas breves palabras sobre coinfección TBC-VIH que dije que iba a entrar mayor en detalle, solamente decirles que según la última guía publicada por el PROCET, si bien hay una nueva, tengo que buscarla bien para poder darles correctamente la información. Lo último que tenemos es que se da una fase inicial. Igual, esto es igual que en pacientes no VIH, pero la diferencia está en la duración. La fase inicial dura 2 meses, pero la fase de continuación dura 7 meses. En total son 9 meses de tratamiento. Eso es lo importante, que son 9 meses de tratamiento. Y por último, ya para terminar, caminos y la curación. ¿Podemos curar el VIH? ¿Será posible? Porque perdón, se ha hablado un poco de la vacuna, ahora con las tecnologías de las plataformas de vacunación basadas en RNA mensajero pudiesen ayudar a generar una vacuna para el VIH, pero ¿seremos capaces de llegar a curar el VIH? Algunos papers dicen que sí, que hay estrategias para la curación del VIH. Este paper es antiguo, es del 2018, o sea, no tan antiguo, pero nos muestra, si quieren, me lo pueden pedir por el Instagram y yo me dan su correo y yo se los envío. Habla de varias estrategias para la curación, pero todas tienen que ver y están relacionadas con eh, los reactivadores de la latencia. ¿Qué quiere decir? Como sabemos, el genoma del VIH, cuando el RNA es transcrito o sea, es retrotranscrito a ADN y se inserta el genoma mediante la acción de la integrasa, queda metido en la célula, como parte del genoma de la célula que infectó, en latencia, en el linfocito TCD4. Entonces, con estos fármacos como Morinostat, etcétera, vamos a hacer que se reactive la latencia. Entonces vamos a sacar el virus y vamos a liberar las partículas. Y luego, con vacunas terapéuticas, anticuerpos neutralizantes, etcétera, vamos a destruir las células infectadas. Y los viriones que fueron liberados van a ser destruidos con terapia antirretroviral. En el fondo, esta imagen es de un paper del Nature. En el fondo lo que queremos hacer es sacar a ese VIH de los órganos santuarios que están en latencia, sacarlo, exponerlo y destruirlo con un antirretroviral. Y dejar a la célula que está infectada, dejarla no infectada. Son algunas ideas que están saliendo, todo está en estudio, pero se ve bastante prometedor. Yo creo que como ha avanzado la ciencia y como hemos visto que cuando se unen los científicos, los médicos y todos por un bien común, seríamos capaces de lograr la curación del VIH. Eso ha sido por mi parte. Lo siento mucho, si fue muy largo, perdónenme. Espero que hayan tomado todos los breaks que sean necesarios para poder comprender esta larga clase. Y como les digo, explicar VIH en una sola clase es imposible, imposible. Pero, bueno, se hizo lo que se pudo. Así que, nada,
pueden escribirme principalmente al Instagram, ojo, porque yo suelo ver más Instagram que el correo, pero pueden escribirme al correo igual. Y los invito a ver el video que va a estar, lo voy a subir al canal de YouTube y que lo compartan con todos sus amigos, sus colegas, son libres de compartir. Muchas gracias por su atención, se han llegado hasta acá, los felicito porque tienen una capacidad de concentración realmente impresionante. Y nada, nos vemos en un próximo video con algún tema de interés que ustedes soliciten. Ya saben, voy a estar haciendo encuestas en el Instagram y cualquier tema de interés lo podemos tratar acá. Muchas gracias a todos por su atención.